Bueno, los niños pueden pasar con Sofi. Los que se sientan niños. ¿Me traes un vasito de agua, Fran? Por favor. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Andan bien? Se puso raro el clima, ¿no? Como que quiere llover, quiere sol, no sabemos qué quiere el clima, pero bueno, es lo que hay. Le damos gracias a Dios por ese tiempo, por el tiempo de canto. Vamos a orar, ¿les parece? Para que sea el Señor quien dirija hoy. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia, Dios. Te doy gracias porque nos podemos acercar confiadamente ante tu trono, Señor, por los méritos de Jesús. Te doy gracias por tu sacrificio, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, a pesar de que nosotros no. Pongo delante de ti, Señor, este tiempo de que vamos a aprender un poco más lo que tienes para nosotros en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, realmente a nuestros corazones y enseñándonos lo que quieras enseñarnos el día de hoy, Señor. Guarda este tiempo y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Gracias. ¿Qué fue lo que terminamos de estudiar el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Segunda de Tesalonicenses. Bien. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio, hermanos, que me parece un libro fascinante, sumamente complejo y profundo, así que seguramente lo vamos a tomar con un poco más de espacio de lo normal. Bien, vamos a empezar el estudio de Hebreos. Y vamos ahí al libro de Hebreos. Cuando empecé a estudiar este mensaje, yo me puse como meta ir del 1 al 4. Pero estaba por el 2 y dije, voy a estar 2 horas. Así que mejor vamos a achicarlo y seguramente no pueda llegar hoy ni al 3, ¿no? Pero bueno, no estamos apurados tampoco, no hay apuro. Así que me parece que Hebreos es un libro que tiene un montón de profundidad teológica, un montón de cosas sumamente preciosas para ver y cosas que nos puedan seguir sorprendiendo de nuestro Dios. Así que no tenemos que apurarnos capaz con este libro porque un solo versículo tiene suficiente jugo para horas y horas. Bien, vamos con una pequeña introducción acerca del libro. Su autor, desconocido. Destinatario, desconocido. Tiempo de haber sido escrito, tampoco se tiene muy claro. No tenemos muchas cosas claras acerca de este libro de Hebreos. Con respecto a su autor, se sabe más o menos que tuvo que haber sido escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo, porque en ese momento todavía el templo no había sido destruido y el autor nunca lo comenta, así que se entiende que tuvo que haber sido antes de la destrucción del templo. También tenemos que el autor no se sabe muy bien, no se tiene muy claro, la verdad no se tiene para nada claro. Durante bastante tiempo la tradición mantuvo de que capaz que lo había escrito Pablo, ¿no? Creo que es lo que más o menos todos hemos más o menos escuchado, pero actualmente los estudiosos por ahí, los que saben de griego y esas cosas, no lo tienen muy claro tampoco y en verdad descartan bastante que haya sido Pablo porque la forma de que está escrito el griego de esta epístola no es nada parecido al griego de Pablo y la forma de argumentar y la forma de hablar. Ni siquiera capaz que podríamos considerar esto una epístola o una carta de forma común, porque esto parece que fuera más un sermón escrito. Bien, alguien que expone de forma que quedó escrito en esta carta que tenemos hoy en día. Así que no cumple las características que solemos ver en las cartas de Pablo, ¿no? Hay mucha especulación al respecto de quién lo puede haber escrito. Tenemos algunos que dicen que es Lucas, ¿no? Es una posible opción. Una opción que me parece muy interesante es que algunos dicen que también puede haber sido escrito por Bernabé, el compañero de Pablo, lo cual tendría algo de sentido ya que Bernabé era levita y el conocimiento que tenía del ritual judío y de los rituales levitas es algo que se habla mucho en el libro, lo cual tendría mucho sentido, pero es algo que al final Dios no nos quiso revelar y no lo tenemos, así que tampoco le vamos a poner demasiado tiempo. Con respecto al remitente, o sea, las personas destinatarias, mejor dicho, de esta palabra y de esta carta, tampoco se tiene muy claro. Se sabe que son judíos o personas con influencia judía, pero tampoco se cree que hayan sido judíos rabínicos, judíos de cepa de Jerusalén, sino que se cree que estaba dirigido a judíos en las diásporas. Algunos de ellos creen que eran judíos dirigidos que estaban en Roma. Bien, todo por el lenguaje que se utiliza, pero eran personas que tenían conocimiento y eran judíos, tenían trasfondo judío, pero seguramente mucha influencia griega. Bien, también esto lo podemos ver porque en Hebreos en algún momento se tocan o se atacan, podríamos decir, ciertas herejías o pensamientos
helenísticos, griegos que se estaban levantando en ese momento, como lo podemos ver en Tesalonicense, en Colosense o en estas otras cartas que también fue algo de ataque del autor en el que para no desviarse. Bien. Entonces, no tenemos muy claro respecto acerca de este libro, pero lo que sí tenemos claro es que los destinatarios de este libro, de esta carta, eran personas que estaban pasando por un momento de tambaleo espiritual. Y tuvo que venir una corrección, una exhortación. Y vamos a ver más adelante en el libro varias veces que se reprende a la gente que está recibiendo esta carta y se les exhorta a continuar. Algunas veces se les llama tardos para oír, se les llama lentos, se llaman personas que capaz que estaban dudando en sus creencias y tuvo que venir esta persona guiada por el Espíritu Santo y por Dios para tratar de clarificar las cosas y que no se alejaran del Evangelio y no se alejaran de Cristo. ¿Bien? Así que por diferentes circunstancias estos hermanos estaban en una situación de exhortación, que tenían que ser exhortados, y es lo que este gran discurso que vamos a ver en Hebreos habla mucho. ¿Bien? Vamos para ahí, vamos a empezar a leer. Vamos a leer de Hebreos 1, del 1 al 4. Bien, no prometo que lleguemos al 4, pero vamos a leerlo por lo menos del 1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El primer versículo dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Y lo que más me llamó la atención es que ya enseguida sentí una especie de... Ya sentí la exhortación ya. Esto seguramente va a ser una carta de exhortación. Primer versículo, primera frase, ya me siento exhortado. ¿Por qué? Me llama mucho la atención el muchas veces. Porque lo que empezamos a ver, hermanos, en esta carta es la constante búsqueda de Dios por el hombre. Dios ha hablado a nuestros padres, a nuestros antepasados, a los que tuvieron antes de nosotros, a los que podríamos decir que son la base de la cultura en ese momento. Tenemos que pensar y recordar y meternos en la cabeza de las personas que están recibiendo este mensaje. Son judíos, son personas que capaz que no están en ese momento en Jerusalén, pero mantienen su cultura y su fe judía muy arraigada, tanto por los rituales, tanto por todo. Bien, estas personas seguramente vemos que el judaísmo no es una religión que se lleve muy bien con Jesús. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es ese contraste de lo antiguo con lo nuevo, del ritual pasado, del pacto pasado, de las cosas que se hacían antes y de lo nuevo y lo perfecto que es Cristo. Y él comienza diciendo, antes Dios habló de muchas formas. Dios intentó muchas veces hablar con nosotros. Y a mí una palabra que me vino a la cabeza que capaz que les puede sonar un poco fuerte es que qué terco es Dios. Capaz que nosotros podemos pensar, pero ¿cómo que terco? Terco tiene un trasfondo ya feo, negativo, exacto. Pero si nosotros vamos ahí a lo que dice la Real Academia con respecto a la definición de terco, dice que mantiene con empeño una opinión, una actitud o decisión a pesar de los obstáculos o argumentos en contra. Una persona que se mantiene firme en su decisión o actitud a pesar de los obstáculos y los argumentos que puedan haber en contra. Y yo les pregunto, hermanos, ¿le hemos dado argumentos a Dios para amarnos? Claramente que no. Hemos hecho todo lo contrario. Y lo que vamos a ver un poco hoy es que vamos a ver una pelea de terquedades acá. Dios siendo terco, manteniéndose, buscándonos, siendo fiel, y por el otro lado tenemos a la humanidad siendo terco, huyendo de Dios, manteniéndose y oponiéndose de forma directa a Dios. Nosotros podríamos pensar, bueno, pero ¿cuántas veces Dios lo intentó? Capaz que no las intentó tantas tampoco, capaz que uno podría estar diciendo acá un bolazo. Acá tengo algunos nombres nomás
historias que podemos ver en la iglesia que va a pasar así, volando de las veces que Dios lo intentó comunicarse con el hombre. Tenemos a Adán y Eva, tenemos a Caín, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Agar, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel, muchas veces el pueblo de Israel como pueblo, Samuel, todos los profetas mayores y menores. Dios se ha mantenido firme en la decisión de buscar al hombre y él acercarse al hombre. ¿Bien? Últimamente a veces está demasiado la visión humanista de que el hombre es el que busca, el hombre es el que se acerca, el que es digno. Totalmente alejado de la realidad, hermanos. Dios constantemente ha hecho todo lo posible, a pesar de los argumentos en contra, para acercarse a nosotros. Y uno puede ver, capaz, que yo veo el mayor punto que yo veo en la historia de la terquedad de nuestro Dios es en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní nosotros vemos un Jesús insistente que a pesar de las situaciones que iba a pasar, a pesar de que incluso en ese momento pide y dice, Dios, si es posible, si hay otra forma, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que vemos a Dios firme en su decisión. El hombre y la mujer van a ser salvados. El hombre y la mujer se van a volver a encontrar conmigo a través de Cristo. Constantemente, hermanos, vemos que Dios se acerca a nosotros. Y yo me pregunto, esto lo podemos ver en la historia, miles de veces, con miles de hombres, con pueblos enteros. Pero yo me pregunto, conmigo, con ustedes, ¿cuántas veces Dios no ha sido terco e insistente? ¿Y cuántas veces yo en lo personal no he sido insistente con alejarme de Dios? Y me llama mucho la atención porque ahí sale una respuesta, sale una pregunta de forma natural ante esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sigue intentando? ¿Por qué Dios sigue intentando con nosotros? Porque para mí, hermanos, muchas veces yo me doy cuenta que yo soy un caso perdido en muchos aspectos. Si yo me pongo a ver para adentro, estoy en el horno. Pero lo que yo veo es que Dios una y otra vez se ha acercado a mí. No solamente se acerca a mí, sino que me recompensa por cosas que Él mismo hace. ¿No les parece eso un poco absurdo? O sea, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Todo lo bueno de nosotros viene de Dios. Y aún así Él decide no solo acercarse, rebajarse en cierto sentido, a buscar a lo vil o despreciable del mundo, sino que además me recompensa por cosas que Él pone en mí. La actitud de Dios es una actitud totalmente ilógica en cierto sentido, si lo podríamos decir. No tiene sentido. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo que das y recibís. Lo que das, lo recibís. La tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción opuesta y proporcional, ¿no? Si yo ofendo, me ofenden. Si yo amo, me aman, a veces no. Pero lo que nuestra cultura enseña es que vos trabajás, recibís tu pago. Vos hacés, recibís. Vos dejás de hacer, dejás de hacer. Pero la actitud de Dios es totalmente antinatural. Es ilógica, porque Dios da al que ni siquiera está buscando. Eso es una locura. Dios me vino a buscar a pesar de que yo no le buscaba. Y enseguida vemos, lo primero que dice Hebreo es, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque eso es otra cosa. Hay a veces personas que argumentan, ateos que argumentan por ahí, que como que Dios es una especie de Dios oculto, ¿no? Como que, ¿por qué Dios no se muestra un poco más? Para hacerlo un poco más claro, capaz, ¿no? Porque parece que lo que Dios ya ha hecho no es suficiente. Pero hermanos, nosotros hemos visto Dios hablando a través desde una persona, desde un arbusto, desde una burra, desde un ángel, en persona, desde el monte, desde un humo. Dios constantemente ha buscado los medios para acercarse al ser humano. ¿Y por qué digo que ha buscado los medios? Porque nosotros tenemos un gran problema para que Dios se acerque a nosotros, un gran problema, que es el pecado. Pero no tanto porque como si Dios fuera una especie de Dios que está evitando ensuciarse con nosotros. No, porque eso no es lo que pasa con Dios. Lo que pasa con Dios es que Dios nos quiere aniquilar con su santidad de forma instantánea. El otro día veía un ejemplo muy interesante que ponía la santidad de Dios como el sol. El sol, ahí donde está perfecto. Es el que genera, el motor de nuestros sistemas ecológicos, de todo aspecto es el sol. Sin el sol nada acá en este mundo existiría. ¿Bien?
El sol es algo bueno, no podríamos decir que es algo negativo, al contrario. Pero ¿qué pasa si nos acercamos demasiado? Nos evapora instantáneamente. Si todos nosotros nos cambiaran así, con el planeta más cercano que está en el Sol, que es Mercurio, todos dejaríamos de existir de forma instantánea, evaporizados por el calor, a 1500 grados. No quedaría nada. Eso es lo que pasa con la santidad de Dios. Dios ha tenido que tratar de buscar acercarse con cuidado, no porque lo fuéramos a manchar a Él con nuestro pecado y nuestra basura, sino porque Él quería que tuviéramos la capacidad de poder escucharlo y no morir en el intento. Porque Él quería que nuestro acercamiento fuera un acercamiento también desde nuestro corazón, Él tocar nuestro corazón. Vemos constantemente con Israel. Israel es el ejemplo perfecto de la búsqueda constante de Dios. Constantemente el pueblo de Israel era terco en alejarse, en irse tras los ídolos, en dejar la ley de Dios, y constantemente Dios era terco en buscarlo, en mandarles profetas una y otra vez, en decirles que se vuelvan a sus caminos, constantemente. Pero a mí me encanta un caso donde se ve esto, que es en el caso de Oseas, donde Dios dice que lo iba a llevar al desierto de su pueblo y los iba a volver a enamorar. El acercamiento de Dios. Dios se ha querido no solo acercar a nosotros de forma física, sino se ha querido acercar a nuestro corazón. Dios ha querido enamorarnos, a pesar de que nosotros hemos hecho todo lo contrario. Todo lo contrario hacia Dios. ¿Cuántos argumentos le hemos dado a Dios para que nos deje de buscar? Infinitos. Y se los seguimos dando, hermanos. Al día de hoy, a pesar que tengo el Espíritu Santo, a pesar de que Cristo murió por mí, yo le sigo dando razones al Señor de no buscarme. Dios nos busca, hermano, desde el Edén hasta ahora. Él nos busca. Y ha sido una persecución incansable. Ha sido una persecución que ha llevado miles de años. Personas han muerto por esa persecución de Dios al hombre. Dios buscando las formas, incluso después de que Cristo muere. Dios buscando las formas de acercarnos a su palabra incluso. Que tengamos la palabra hoy es un síntoma de la terquedad de Dios de buscarnos y acercarse a nosotros, porque antes no teníamos acceso a esto. Personas tuvieron que morir para que nosotros tengamos hoy la Biblia, para que hoy tengamos su palabra. Hasta en esos detalles Dios se ha preocupado. Y esa persecución ha costado mucha sangre. Esa persecución costó la sangre del Hijo de Dios. Y por eso es que estamos hoy acá, hermanos. No porque nosotros ya hayamos buscado a Dios, no porque nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros. Ahora la pregunta es ¿quién va a ganar en esta contienda, no? Lo vamos a ver ahora un poquito más. Pero ¿quién va a ganar en esta contienda de terquedades? Porque mirá que el hombre es un contendiente fuerte. Es un contendiente bastante, que podríamos decir, de élite. Si hubiera una olimpiada de terquedades, nosotros estaríamos ahí, peleando por los primeros puestos. Pero vamos a ver en qué se desenlaza esto, ¿no? Vamos al versículo 2. Después de que dice, Dios nos ha hablado de muchas maneras anteriormente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que se habló antes, hermanos, era una sombra de lo perfecto que habría de venir. Dios estuvo siendo paciente, buscando los medios para acercarse a nosotros. Nosotros le seguíamos rechazando, pero todo eso era sombra, era una precuela de lo que iba a venir, de lo perfecto, de la forma perfecta de Dios de comunicarse. ¿Que quién es? Jesús. Jesús es la expresión máxima de Dios. Por eso nosotros cuando vemos en Juan 1, dice que en el principio el verbo era con Dios. La expresión de Dios es Cristo. Él es su verbo, Él es su accionar. El accionar de Dios es Cristo mismo. Tanto que es así, que dice que por quien asimismo hizo el universo. Cristo fue el medio utilizado para crear el universo y es el medio que se utiliza hoy en día para sustentarlo. Ahora, en esta contienda de terquedades que estamos viendo, mano a mano, entre Dios y el hombre, vemos que la terquedad del hombre es tan alta, pero tan alta, tan fuerte que nosotros somos, que Dios mismo tuvo que venir y descender y caminar entre nosotros.
¿No les parece una locura eso? A lo que llegó el hombre, a lo que el hombre puede llegar, ¿no era suficiente que Dios hablara? Capaz que a través de una nube. ¿No era suficiente que Dios hablara a través de hombres? Porque uno podría decir, bueno, pero son hombres comunes y corrientes. Pero después vemos que lo que profetizaban se cumplía. Después vemos que hacían milagros. No eran cualquier persona, no eran como nosotros. ¿Sí? Dentro de esos hombres de Dios tenemos personas que resucitaron muertos. Personas que hicieron dejar de llover. Personas que hicieron milagros increíbles. Y nuestra terquedad seguía ahí, rígida. Pero el colmo de esa terquedad se lleva y se ve en el caso de Cristo. Dios viene y desciende al pueblo. Y el pueblo, su pueblo, lo rechaza. El Hijo de Dios es rechazado. ¿Alguna vez se sintieron rechazados, hermanos? ¿Se sintieron rechazados? ¿Es feo sentirse rechazado o no? Es bastante feo. A mí me ha pasado. Pero creo que a todos en algún momento nos hemos sentido rechazados. Familia, amigos, ambiente de trabajo. Pero no se puede comparar mi rechazo con el rechazo de Cristo. Porque se rechazó al dador de la vida. Porque se rechazó en ese momento al Dios, al Rey del universo. Porque en ese momento se está rechazando a la persona que por gracias a ella, todos en ese momento que estaban gritando, crucifíquenlo, estaban vivos. Estaban crucificando al medio por el cual iba a venir la salvación. Era el autor de la vida, la luz del mundo. El rechazo de Cristo es seguramente el crimen más elevado de todos los tiempos. Porque no es lo mismo rechazarnos entre nosotros, que está mal, que es horrible, a que el dador de la vida vea cómo sus criaturas se rebelan contra ellos. A los que Él les imparte la vida, lo rechazan. Yo imagino que capaz que el rechazo más similar que puede existir es el rechazo de un hijo a un padre. Un padre que lo da todo, que lo cría, que forja, y ver cómo su hijo lo rechaza. Eso debe ser tremendo. Bueno, muchísimo más fue el rechazo que debió haber sentido nuestro Señor. Y nosotros podríamos pensar, muy erguidos ahí en nuestra contienda de terquedad, pero pará, yo no estuve ahí. Yo no estuve en ese lugar. Yo no mandé a crucificar a Cristo. Yo no había ni siquiera nacido. Ni siquiera soy pariente de los judíos, para empezar. Podríamos pensar eso. A mí hay una frase que la tuve que buscar, porque hace tiempo la venía viendo en internet y no la quería del todo. Tuve que ir a buscar la fuente, y en verdad la fuente sí estaba, y me llamó mucho la atención. Dice Platón, ubican a Platón, ¿verdad? Bien, Platón, este filósofo griego. 400 años antes de Cristo, dice Platón en la República, uno de sus escritos dice, dirán que el hombre verdaderamente justo, si ha de parecer tal, y no solo serlo, será azotado, atormentado, encadenado, se le quemarán los ojos, y al fin, después de haber sido sufrido y haber sufrido todos los males, será crucificado. Y así será, y así conocerá que no se debe querer ser justo, sino parecerlo. Platón está diciendo, 400 años antes de Cristo, si existe tal cosa como un ser totalmente justo, la sociedad lo va a repudiar. La sociedad lo va a torturar. Y acá dice que podemos hacer la excepción, porque depende de cómo se toma la traducción, crucificar o impalar. Pero sea lo que sea, no digo que Platón está haciendo una profecía, pero Platón lo que está haciendo es una aseveración acerca de cómo es la sociedad. Porque la sociedad en la que él vivía en ese momento no iba a poder soportar un hombre perfecto. Por eso él dice que es mejor parecerlo que serlo. Es mejor que tengamos apariencia de piedad que ser piadosos. Eso es lo que está diciendo Platón acá. ¿Por qué? Porque la consecuencia de ser justo sería la muerte. ¿Y qué hombre hay justo en este mundo nomás? Solamente Cristo. Platón no está profetizando. Platón está dando una aseveración de su sociedad. En mi sociedad esto ocurriría. Y eso fue lo mismo que sucedió 400 años después. En otro lugar, totalmente diferente, con otra cultura. Y a nosotros vemos ahora, toda ápice de justicia en esta sociedad es rechazado. Porque ninguno de nosotros, no hay nadie aquí que sea totalmente perfecto y justo.
pero solamente con los indicios de justicia, los indicios de bondad verdadera, ya son rechazados en nuestra sociedad. ¿Cuánto más una persona que personifique todo lo bueno y todo lo justo? No duraría mucho tiempo, hermanos, y eso lo aseguro. La perfección de Cristo y su mensaje son insoportables para el mundo. La misma Biblia dice que son locura. El mensaje del Evangelio es locura para el mundo. Nosotros solamente podemos aceptar este mensaje por la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo nos dio la luz a nosotros. Porque si no estaríamos en la misma condición. No nos podemos parar y decir, yo soy mejor que el resto. Ahí seguiríamos siendo tercos ahí. Pero para que vean, nuestra terquedad nos ciega totalmente. Nos ciega de la realidad misma. Ese Jesús fue el que vino a hablar. Ahora, uno podría preguntarse, porque acá lo que está empezando a decir, nosotros poniéndonos en la cabeza de los receptores de este mensaje, él está diciendo, antes nos habló por los profetas, ahora nos viene a hablar por Cristo. O sea, está poniendo Cristo sobre todo lo que se está diciendo antes, poniéndolo como lo excelente. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué este Cristo es tan importante? ¿Quién es este Jesús que me viene a mandonear? ¿Quién es este Jesús que me viene a decir cómo tengo que vivir la vida? Eso es lo que dice la gente. La gente de afuera, pero muchas veces lo decimos nosotros. Capaz que con unas palabras un poco más tiernas y elegantes. Pero nos seguimos oponiendo muchas veces a, bueno, Señor, no todo tiene que ser tan así. Capaz que yo tengo mis medios también que son válidos. ¿Bien? Ahí en esta puja de la terquedad nosotros podemos seguir luchando igual como hijos de Dios. Pero acá es donde viene la respuesta de quién es este Jesús que se viene a empoderar. Sigue diciendo en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo no es cualquier persona en la que nos viene a hablar, hermanos. No fue cualquier persona en la que vino a este mundo. No es cualquier persona en la que se trata de enseñorear sobre nosotros. Es el heredero de todas las cosas. Es por quien el universo fue hecho. Es quien dice que podemos buscar ahí. Vamos a Colosenses 1. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quiere leer Colosenses 1 alguien? Colosenses 1 del 15 al 17. Gracias, Rafa. Quien nos viene a mandonear, por decirlo de cierto modo, nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿quién puede ser que tenga la actitud de venir a acercarse a decirme lo que tengo que hacer? Es el Hijo de Dios, es el Creador de todas las cosas. No es una persona cualquiera, hermanos. Es el Creador del universo, es el Creador de tu vida y de mi vida. Pero también es interesante, porque acá dice, el que constituyó heredero de todo. Y después podemos ver al final, que no lo vamos a ver, porque se le fue dado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuándo se le dio ese nombre? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo dice que se le dio un nombre sobre todo nombre? ¿Lo dice también? Pero cuando se dice, podemos ver que Jesús en algún momento antes de irse le dice a sus discípulos, se me ha dado potestad sobre todas las cosas. Y ahí es cuando los manda, ¿no? En la gran comisión. Vayan por todo el mundo a ser discípulos. Pero ¿qué pasó antes de eso? Su resurrección, su victoria sobre la muerte. No vamos a entrar en cómo funciona esto, ¿bien? Porque
no corresponde, yo tampoco lo entiendo. ¿Bien? Entendemos que Jesús es Señor sobre todas las cosas, pero su sacrificio le trajo un nombre sobre todo nombre. ¿Bien? No sé cómo funciona. Pero antes era Dios. No sé, pero lo que dice la Biblia es que su sacrificio y su resurrección y el vencer la muerte le dio una autoridad sobre toda cosa. ¿Bien? Tanto así que, varias veces ya lo he dicho antes, cuando nosotros vemos quién es digno de abrir el libro y los sellos, es Cristo, y lo que dicen los 24 ancianos es porque Él fue el que murió. La razón que se le da para Él poder abrir los sellos es su sacrificio, fue su humillación y su vencimiento, si se puede decir de alguna forma, o su victoria, mejor dicho, sobre la muerte. Aquí lo que está diciendo es, el que se le nombró y se constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente esta persona, hermano, que nos está viniendo a decir lo que tenemos que hacer y que nos está buscando de forma impresionante desde el inicio de los tiempos, no solamente creó el universo, murió por vos. Él pagó por vos. Vos no sos ya tuyo. Vos sos de Cristo. Yo soy de Cristo. Y al hombre es algo que le complica un montón entender eso, que ya no somos propiedad nuestra. En nuestra cultura, lo que se busca ahora, no, vos sos de tu propiedad. Vos sos tuyo, vos tenés el derecho de hacer lo que quieras con tu vida. Mentira, hermanos. Y a veces eso se mete dentro de la iglesia. Yo estoy en mi derecho, dentro de lo que yo opino, a hacer lo que me dé la gana. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo estoy cumpliendo los estándares ya del cristianismo, ya está. Yo después mis metas, mis deseos, mis voluntades son mías, ¿no? Dios me va a acompañar, la clásica. A donde yo vaya, Dios me va a acompañar. Si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, me va a pasar como Jonás. Porque no sé si Jonás dijo dentro del vientre del pez, no, donde yo vaya, Dios va a ir conmigo, Dios me va a apoyar en mis planes y mis voluntades. Ahí tenemos el caso de Jonás, su voluntad fue opuesta a la de Dios. ¿Y qué le pasó? Terminó en la voluntad de Dios después. No hubo mucho más ahí para hacer. Dios lo llevó, no le dio chance ni siquiera de elegir, no. Usted va a ir donde yo le dije. Y muchas veces pasa que se ha perdido no solo esa visión, se ha perdido la visión en nuestra sociedad del Cristo reinante, hermanos. A mí me encanta el arte litúrgico, ¿no? Los lienzos, los cristales, el arte que trata de expresar esta belleza de Dios, es algo que me gusta, que me parece que está bueno. Es algo didáctico también para tratar de transmitir ciertos sentimientos y cosas, ¿no? Que muchas veces podemos ver pinturas de Cristo, pinturas de Dios, que son majestuosas. Podemos ver las capillas, su estructura, tratando de expresar de cierta forma la grandeza del cielo, que se queda muy corta. Pero algo que me doy cuenta, que lo puedo llegar a entender, pero es algo que a veces me hace un poco de ruido, es que siempre vemos a un Cristo sufriente. Un Cristo sufriente, un Cristo ahí en la cruz, sufriendo. Siempre está mal cuando entramos a una catedral, siempre hay un crucifijo, se dice, ¿no? Con un Cristo ahí colgado. Es cierto, hermanos, que Cristo murió en la cruz. Es cierto que Él sufrió. Pero Él resucitó. Ya no es un Cristo sufriente, es un Cristo reinante, que va a venir con poder y gloria a buscar a su iglesia. Y que el mundo va a ver que crucificó al Hijo de Dios. Y este rey va a imponer justicia. Este rey va a poner su reino y nadie se le va a poder oponer. Tenemos a veces esa visión de un Jesús, ay, pobrecito Jesús, me está rogando que le dé un lugar en mi vida. No, Cristo ordena que el mundo se arrepienta. Cristo manda al arrepentimiento. Cristo no suplica por arrepentimiento. Cristo manda y ordena al mundo que se acerque a Él y se arrepiente de sus pecados. Capaz que nos conviene en nuestra terquedad perder la visión de un Dios reinante. Porque no es solamente un Dios reinante sobre el mundo. Tendría que ser un Dios reinante en mi vida. ¿Reina Cristo en mi vida? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Realmente Jesús es Señor de mi vida? Porque ahí la cosa se complica. Porque es fácil creer en Jesús, capaz que podríamos llegar a decir, sí, Jesús murió por mí. Pero hacerlo el Señor de mi vida, quien mande en mi vida, quien dirija mis deseos y voluntades, ahí la cosa se complica. Porque yo soy terco. Yo me opongo a que me ordenen. Yo me opongo muchas veces al mandato de Dios. Aquel que murió en la cruz por mí, sí. Aquel que me dio la vida, sí, yo me opongo a Él.
aquel que creó los cielos y la tierra, que resucitó y está en el cielo. Yo me opongo a ese muchas veces. Es un absurdo, hermanos, eso. ¿Seguiré peleando contra Dios? ¿Seguiremos peleando contra Dios? ¿Hay algo en lo que estamos peleando contra Dios? Seguramente sí, hermanos. Pueden ser situaciones, pueden ser conflictos, situaciones con hermanos, situaciones con personas, situaciones realmente difíciles que estemos llevando en la vida. ¿Estamos peleando con Dios? ¿Estamos ahí en esa puja de mi terquedad contra la búsqueda de Dios? Porque les quiero recordar, hermanos, que pelear contra Dios sale mal. Vamos a perder. Y nosotros nos podríamos poner a pensar en la pregunta que hice al principio. ¿Quién va a ganar en esta contienda de terquedad? ¿Saben quién va a ganar? Va a ganar Dios. Y gracias a Dios que Él va a ganar esa contienda. Porque si yo pudiera vencer a Dios con mi terquedad, ya yo estaría perdido. Ya no hubiera remedio para mí ya. Pero gracias a Dios que es terco. Porque Él me sigue buscando, hermanos. Y Él promete en su palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Y ahí no hay ningún condicionante. La va a perfeccionar. No sé cómo la va a perfeccionar. Bueno, tengo una idea. Muchas veces Dios utiliza el dolor y las malas situaciones para quebrantar nuestro orgullo e ir a buscarlo. Muchas veces Dios utiliza a otros hermanos para llamarnos la atención. Pero si somos hijos de Dios, hermanos, no creamos que Dios se va a cansar con nosotros. No creamos que Dios se va a rendir. No creamos por un momento que nosotros le vamos a poder ganar esta pulseada a Dios. Somos buenos contendientes, a veces pareciera. Pero ¿qué somos delante del Rey del Universo? Nada, somos polvo. Una creación. Entonces, hermanos, pensemos hoy, ¿en qué estamos peleando contra Dios? ¿Estamos peleando a Dios porque no queremos aceptar el señorío de Cristo y la salvación? ¿Puede ser? Puede ser que alguien hoy aquí lucha contra el señorío de Dios. Y nosotros vemos que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sí? Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Si Cristo es mi Señor, hace la diferencia. Si Él es el que dirige, mira, si yo me someto a su voluntad, eso es lo que hace la diferencia. ¿Me estoy sujetando a la voluntad del Padre o estoy en rebeldía? También podemos ser hijos rebeldes también. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo esto? Que a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi pecado, a pesar de mi negación, a pesar de mi terquedad, Cristo sabía todo eso en el momento de la cruz. Cristo estaba consciente de eso cuando estaba muriendo. Él vio mi pecado. Él lo cargó. No solo lo vio, lo sufrió. Mi terquedad fue puesta sobre Él. Mi arrogancia fue puesta sobre Él. Pero Él decidió llevarla. Y hermanos, a la otra pregunta que dice, ¿por qué Dios sigue siendo tan insistente con nosotros? No tengo respuesta. Solo sé que nos ama. Nos ama un montón. Nos ama de forma increíble. Nos ama como solo Dios puede amar. A pesar de que nosotros no le vamos a poder devolver ese amor a Dios nunca. Yo nunca voy a poder compensar o responder de forma proporcional el amor de Dios, pero aún así Él nos ama. Si tenemos algo en lo que estamos peleando contra Dios, dejemos nuestras armas. Porque cuando Dios gana en nuestra vida y nosotros somos vencidos, ahí vamos a ver realmente la victoria en el Señor. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les dije que quería llegar hasta el 4, pero no vamos a poder. Pero quiero que nos quedemos con eso. Quiero que nos quedemos con esa pregunta. ¿Estamos peleándolo con Dios? Si estamos peleándolo con Dios, nos conviene bajar nuestras armas. Nos conviene rendirnos a su voluntad. Porque no es cualquier persona en la que nos está hablando, es Cristo, el Rey del universo. Y no le vamos a ganar en esta pelea de terquedades. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Señor, por tu insistencia para conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu amor me ha alcanzado, tu gracia nos alcanza, tu misericordia se renueva todos los días, Señor. A pesar de que yo me opongo, a pesar de que yo quiero huir de tu voluntad muchas veces, Señor, tú aún así, Señor, sos paciente conmigo, Señor. Te doy gracias porque me has perseguido desde el Edén hasta el Getsemaní, Señor. Porque me has perseguido desde la creación hasta ahora.
buscando tener una comunión conmigo, Señor, buscando que yo pueda amarte, Señor, de forma genuina, Señor. Ayúdanos realmente a entender, Señor, que tú lo has dado todo por nosotros, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor. A pesar de que seguimos luchando contra ti en diferentes circunstancias y aspectos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder rendirnos ante el Rey de Reyes, Señor. Y sujetarnos a tu voluntad, Señor, para que tu victoria en nosotros pueda ser vista, Señor. Para que podamos verte obrar a ti, Señor, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, Señor. Pero primero nos tenemos que rendir nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar nuestras armas de lado, Señor, y que seas tú, Señor, el que dirija y cumpla su voluntad en nosotros, Señor. No te canses, Señor, de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nunca te vas a cansar, Señor. Te doy gracias porque tu amor nos inunda todos los días, Señor. Guárdanos en el día de hoy y en lo que queda por delante. En el nombre de Jesús. Amén.